Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Calo, te doy la bienvenida a mi canal Hombre al Agua, La Misión. En este canal hablamos de temas relacionados con la salud, el bienestar y la sanación. En este video vamos a conversar, siguiendo un poco el anterior que hablábamos de los primeros pasos para la sanación que corresponden desde la experiencia que viví yo a lo que es una limpieza de nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder abrir espacio, hacer espacio a que ingresen cosas nuevas, conocimientos nuevos, poder formar hábitos nuevos. Primero hablaba de que es importante liberarnos de ciertas eh, situaciones o pensamientos o sustancias tóxicas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y recomendaba algunos ejercicios que yo empecé a hacer buscando esa limpieza. Esta limpieza tiene como objetivo el despertar de la intuición. El despertar de la intuición para mí es la base de todo. La intuición es la brújula que marca la dirección de nuestra vida. Bueno, la nutrición integral para mí es fundamental. Quiere decir, esa alimentación que tiene que ver con todos nuestros sentidos, no solamente con la alimentación oral. Sin embargo, es fácil identificar el tema de la nutrición y quedarnos con el tema como si todo fuese la comida que típicamente comemos por la boca. Es muy importante lo que entra por los ojos, tan importante como lo que entra por los oídos, tan importante como lo que olemos, lo que entra por nuestra piel o lo que cae en nuestra piel. Todos los estímulos a nuestros sentidos terminan siendo nutrición de algún tipo que cause en nuestro cuerpo físico algún tipo de reacción que también causa en nuestras emociones, en nuestra mente algún tipo de reacción. Y todo eso nos nutre, cuerpo y alma. Al fin y al cabo es eso. Entonces, despertar la intuición es fundamental para poder tener discernimiento y poder saber elegir y poder desarrollar capacidad para escucharnos a nosotros y tener esa guía que nos diga esto sí y esto no. Yo empecé este camino de la nutrición oral después de haber visto personas que tenían enfermedades como la que tenía yo y que habían hecho cambios radicales en su alimentación oral. Entonces, investigando y vi varios casos, diferentes enfermedades también, pero todas convergían en esto de el cambio de alimentación. Ese cambio de alimentación, en algunos casos era irse a un extremo como, digamos, el veganismo, o ser vegetariano o algún otro tipo de alimentación de esa índole. Yo había escuchado de varias, pero esta es la que caí de las personas, especialmente de una persona que vi en un caso muy parecido al mío, y hablaba de algo que se llama la nutrición macrobiótica. Entonces empecé a estudiar, empecé a investigar y digamos que no conocía nada de eso y para mí, alguien que no se había ocupado de la nutrición de una manera consciente, fue como un golpe duro el caer en cuenta de que tan poco conocía sobre nutrición. Y no estoy hablando de recetas para cocinar, estoy hablando de lo que causa los alimentos en nuestro cuerpo, la combinación de ciertos alimentos en nuestro cuerpo y cómo ciertos alimentos que están muy difundidos como muy beneficiosos de manera aislada probablemente y quizás por lo que impulsan algunas industrias en personas con enfermedades crónicas suelen ser muchas veces los responsables o esos alimentos los responsables de una condición que se acentúa y creo que se dice poco respecto a esto o no lo suficiente quizás. Por eso es bueno estudiar, investigar mucho y no solamente quedarse con palabras que alguien cuenta por ahí, ¿no? No te quedes con lo que estoy contando yo tampoco. Investiga en todo caso. Pero bueno, esto de la macrobiótica a mí me abrió los ojos. Empecé a estudiarla, empecé a entender de qué trataba y lo vi muy distinto. No lo vi como un tipo de dieta. La gente habla de dieta de repente de determinado tipo. Yo no lo vi como algo como eso, ¿no? Me puse en contacto con la persona que llevaba esta página, él es Mariano Rodríguez de Macrobiótica Zen, y estuve varios meses conversando con él antes de empezar digamos, un curso que él tenía en su sitio en internet que me parecía importante, ¿no? Yo quería aprender todo lo que pudiera para implementar en mí una nutrición como la que veía que estas personas estaban haciendo y que les estaba funcionando. Eran personas que estaban con esclerosis múltiple,
o con síndrome de Guillain-Barré, algunas de las enfermedades que por nombres estaban bastante emparentadas con la que tenía yo, aunque la mía nunca tuvo nombre y apellido directamente, pero los síntomas eran muy parecidos, entonces yo ya no tenía camino por la medicina eh, tradicional y más bien cuando habiendo estudiado macrobiótica me acerco a los médicos para preguntarles si es que podía haber algún cambio positivo si cambiaba mi nutrición. Me dijeron que no, que eso en realidad son, la palabra que usaron fueron son pinceladas, son cositas que te van a hacer sentir bien, pero que en realidad no va a cambiar tu condición, ¿no? Bueno, no soy de las personas que se quedan con las malas noticias así de simple, entonces investigué y finalmente comencé este curso y en este curso aprendí varias cosas. Les invito a que investiguen sobre esto, pero lo que me ayudó a mí fue entender primero esta parte de la limpieza y eliminar toxinas del cuerpo. Y la primera cosa que aprendí era suprimir cualquier tipo de alimento que fuera industrializado, el que fuera, el que sea. ¿Por qué? No es alimento, es un producto. Es un producto que usamos para alimentarnos, pero no es un alimento. El alimento es un alimento que es vivo, es un alimento que encuentras en la naturaleza, es algo que tú puedes tomar y puedes comer. Lo vas a cocinar probablemente, está muy bien, pero no es algo que está envasado, que está enlatado, que está en una caja, eso no es un alimento natural, digámoslo así. Entonces, hay pasos que se pueden seguir como de manera muy tajante al comenzar algo como esto. Y yo, en todo caso, compartiendo mi experiencia, eso fue lo que yo hice. Cuando la condición de salud es tan complicada y tan extrema, creo que sí requiere tomar acciones extremas, por lo menos para poder estabilizar y equilibrarse. Y en mi caso, yo simplemente dije, yo voy a hacer todo lo que pueda hacer que me saque de este hoyo. Entonces, la idea era suprimir cualquier tipo de alimento que fuera industrializado. Y eso va desde temas de lácteos, cualquier tipo de enlatado, cualquier tipo de envasado, suprimir absolutamente todos esos tipos de alimentos. Esos alimentos o esos productos alimenticios tienen componentes no naturales que tienen necesidad de contener para poder no malograrse antes de tiempo. Entonces en el supermercado encontramos muchísimos de aquellos con fechas de vencimiento y todo muy bien, pero estamos haciendo entrar a nuestro cuerpo cuando consumimos estos alimentos sustancias que no deberían estar en nuestro cuerpo. Los embutidos o jamones, quesos, en fin, este tipo de cosas, yogur, por decirlo así, este, cualquier tipo de alimentación que venga prehecha de alguna forma, ya está con algún tipo de preservante para poder sostenerse en el tiempo hasta que alguien la compre en el supermercado. Entonces, simplemente esto, no. Para no entorpecer los procesos internos de mi cuerpo, la idea era retirar todo esto. Y eso fue lo primero. Paso uno, ningún tipo de alimento industrializado, ningún tipo de jugos o zumos o qué sé yo, embotellados. No. Ningún tipo de bebida energizante, ni rehidratante, ni nada. Tengo el agua suficiente, no necesitamos más. Estoy hablando de una condición de salud complicada que requería una acción, digamos decir, fuerte, instantánea, sólida, y eso no es jugar, como dije en el video anterior, a esto sí, esto puede ser que no, 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 es simplemente no, así de simple. Suprimiendo todos estos tipos de alimentos, la idea es que no entren cosas a nuestro cuerpo que nuestro cuerpo no puede procesar o que ya en una condición de enfermedad crónica resulta más difícil procesar. Y si seguimos metiéndole estas cosas, simplemente entorpecemos esa limpieza que queremos alcanzar. Los nutrientes de alimentos que valen la pena no van a poder ser absorbidos por nuestro cuerpo si nuestro cuerpo sigue, vamos a decir, intoxicado con sustancias químicas que no deberían estar ahí. Entonces, ese fue como el primer paso, la eliminación de cualquier tipo de alimento industrializado. Apartando eso, saltaban ahí las preguntas. Entonces, si ya no voy a comer de repente o tomar leche o comer algún tipo de enlatado o proteínas como el atún, por ejemplo, enlatados, cosas por el estilo, que se puede comer, ¿no? Si voy a comer carne, voy a comer pescado, voy a comer pollo, y en realidad no había supresión de aquello, era nada más tomar conciencia de que mientras más natural sea el alimento, menos preservantes tiene. Y sí, van a decir, claro, si en los vegetales también hay insecticidas, si en las
carnes o proteínas de animal de cualquier tipo también le ponen hormonas, se le ponen cosas, entonces no hay alimento limpio. Seguro, no hay alimento limpio. Va a ser muy difícil que podamos encontrarlos como si estuviéramos en el campo. Tampoco se trata de ponernos una tarea tan difícil como que no podamos dar el paso. Pero también es bien fácil decir que por eso no voy a hacer nada, cuando en realidad sí se puede hacer. Es menos complicado para nuestro cuerpo el digerir un pedazo de pollo que digerir un pedazo de lo que sea que venga en una lata, por el metal y por las sustancias que están preservando lo que está dentro de esa lata. Entonces sí tenemos cómo dar algunos pasos, aunque no es el ideal, pero tenemos cómo dar algunos pasos. Y en ese camino es en el que empecé. Ahora, la alimentación macrobiótica es bastante amplia y hay muchísimo que decir sobre los alimentos y la energía que también tienen. Hay alimentos que nos caen pesados, otros que nos ponen de repente más ligeros. Esa es energía de los alimentos en sí. Pero antes de entrar en ese punto sobre el qué puedo comer para poder estar mejor, la parte era la limpieza. Entonces era esta supresión que menciono fue fundamental para luego poder armar una manera de alimentarme que mi cuerpo sí pueda comenzar a absorber. Ahora, ¿es fácil eliminar todas esas cosas? No, si tienes costumbre, va a ser bien difícil. La cosa es que tú elijas. ¿Qué quieres? ¿Quieres sanarte? ¿Quieres curarte? ¿Quieres avanzar en ese camino de conquistar tu salud? ¿O quieres seguir en la comodidad de lo que siempre tenías? Porque lo más probable es que la comodidad de lo que siempre tenías te llevó a la enfermedad. Entonces, ¿quieres curarte de verdad? Tienes que cambiar. Y hay un compromiso ahí muy importante que debemos hacer con nosotros mismos para que eso pueda funcionar. Entonces es decir sí o decir no. Si el camino es la sanación, entonces vas a tener que decir no a varias cosas y sí a algunas que a lo mejor no te gustan, pero que van a ser parte de lo que te va a ayudar. Hay un conflicto entre lo que nos nutre y lo que nos gusta muchas veces. Aprendí en esto que estudié, me gustó mucho escucharlo aquello que hay nutrición que causa placer sensorial. Me encanta la comida X y porque me gusta la como, porque me da placer, me hace sentirme bien. Estoy comiendo por el cómo me hace sentirme el comer tal o cual comida. Y no caigo en conciencia si esos nutrientes de esos alimentos o esas sustancias que tenga ese producto alimenticio realmente son beneficiosas para mi salud, para mi nutrición, en el estado de salud en el que me encuentre, que eso es lo importante reconocer. Y aquí hay que priorizar, no es comer lo que me gusta, porque entonces sigo haciendo todo lo que me gustaba que me condujo a la enfermedad. Es comer lo que realmente me nutre y dejar de lado aquello que no me nutre, aquello que me intoxica. Entonces, placer sensorial, te darás algún gusto en algún momento, pero en esta etapa, en el camino de sanación, tendrás que decidir que lo prioritario es que te nutras antes de que te guste, para que luego pueda haber un cambio en el cuerpo. De lo contrario, no va a haber ninguno. Y lo que vas a hacer simplemente es prolongar una enfermedad jugando a que haces cambios por solamente ir a medias. No es la idea, no es la idea. ¿Qué podía comer entonces, ya pensando en que había suprimido todos esos alimentos? ¿Qué viene en el qué como si voy a quitar todo esto? No solamente era quitar los alimentos industrializados, sino también las frutas, la cantidad de frutas que comía. Las frutas, no importa el tipo de fruta que sea, van a tener fructosa, lo cual termina siendo glucosa en nuestro cuerpo y para nuestro cuerpo sigue siendo una glucosa que es un azúcar que en el fondo no es del todo beneficiosa. Tiene muchos nutrientes, la fruta por supuesto es saludable, la fruta como tal, pero el exceso de la fruta también causa un exceso de azúcar en el cuerpo. Entonces, si queremos evitar mantenernos tóxicos, por decirlo de alguna manera, los excesos tienen que suprimirse. El exceso de sal, el exceso de azúcar, el exceso de cualquier cosa tiene que suprimirse. Ya suprimiendo alimentos industrializados, el siguiente paso era, ok, sal y azúcar. Sal y azúcar tienen que ser muy bajos, si no es prácticamente quitarlas. Y si voy a comer alimentos, en este caso frutas, que contienen fructosa, que contienen glucosa, entonces era solamente una pieza de fruta y comerla a media tarde. Esto para que no entorpezca la digestión de otros alimentos que pueda comer durante el día. Y esa fruta, una sola pieza y entera y no, digamos, licuada o molida o lo que fuera, simplemente dura, pura, así, mordiéndola y comiéndola de esa manera.
para poder capturar toda la fibra que ese alimento puede tener y no que se eche a perder por ponerle en una licuadora a hacer un jugo, a hacer un smoothie o lo que sea que se quiera hacer. Eso fue lo que hice yo, no digo que eso es lo único que haya que hacer, pero eso fue porque en mi caso sí comía muchísima fruta, entonces, ok, solamente una fruta, una pieza de fruta por las tardes y nada más, y aislada, no mezclada con nada. Me costó porque ya me gustaba mucho la fruta, pero ok, eso fue. ¿Y qué frutas? Las frutas del lugar en el que yo vivía o vivo. Es importante identificar que los alimentos tienen potencia nutricional a partir del lugar en el cual se generan. Y si son frutos, con más razón. Una fruta de una zona desértica no es igual de una zona tropical. Los nutrientes que tiene son distintos para poder justamente dar fruto en esos lugares. Y cuando estamos viviendo en esos sitios, nuestro cuerpo se adecua a esos sitios también. Los nutrientes que vienen de esos frutos tienen que estar en esa misma línea. Hoy, con la globalización, podemos tener frutas de todas partes del mundo en un supermercado y como son ricas, las comemos, como son de repente exóticas, las comemos y estamos satisfaciendo un placer sensorial y no una necesidad nutricional. Es importante identificar qué alimento es oriundo del sitio en el que estás, qué fruto es oriundo del lugar en el que estás y tratar de seguir en esa línea y comer ese tipo de frutos, dependiendo de dónde estés. Lo que en ese lugar se da, si tú vives ahí, es lo que mejor te va a servir a ti también. Entonces, sé un poquito curioso, investigue en el sitio en el que tú vives qué alimentos, qué frutos son del sitio y comes esos frutos. Si estás en un desierto y quieres comerte una piña, pues en realidad va a ser muy rica, pero no es lo que tu cuerpo más va a poder absorber como nutrientes. En una emergencia, en un desierto tienes una piña, será muy rica, por supuesto que sí. Pero hablamos de una condición de salud resquebrajada que quieres tú recuperar. Estás en tu casa y quieres hacer algo para cambiar la historia. Y estas son las cosas que te comparto, son justamente para cambiar la historia. Quédate con aquel alimento, aquel fruto que es de tu sitio, si vas a comer. Y una pieza diaria por las tardes solamente. En mi caso lo hacía interdiario y me costó, pero estas cosas cuestan y digamos que con las noticias de los pronósticos de salud que nos pueden dar cuando estamos con enfermedades degenerativas y crónicas, valen la pena arriesgarse a hacer estos cambios. Más bien creo que es necesario hacerlos. Y bueno, antes de mencionar los alimentos que formaron parte de la manera en la que comí por casi 6 meses, eh, me di cuenta que había importancia en el tema del ayuno. Y yo no soy alguien que sigue ningún tipo de moda, la verdad, más bien cuestiono todas. No me gustan, siempre pienso que hay algo, algo atrás de eso que no es necesariamente apostar por el beneficio de la mayoría, sino más bien que alguien se beneficie de eso. Y porque también creo que están diseñadas como para que justamente la intuición no funcione, sino por todo lo contrario, la apagan. Entonces, es para cuestionarlas y de repente terminas dándote cuenta que esa moda resulta que te es útil, está muy bueno, pero que sea con conciencia, ¿no? Para mí la nutrición y relacionada con el tema del ayuno en este caso, era un tema de investigación importante porque veía en todas partes que todo el mundo hacía ayuno intermitente de diferentes maneras, usando aplicaciones en el celular y ese tipo de cosas. Conversé con algunas personas y les preguntaba, ¿y por qué haces un ayuno de 14 horas? ¿Por qué de 12? ¿Por qué 16? ¿Por qué haces ayuno en general? Pocas personas podían responder las razones por las que lo hacían. Simplemente para muchos es, no, lo que pasa es que veo que hay gente que le funciona y como las redes nos inundan de casos de éxito de todo, entonces la gente cree que eso es para todos también. Y no hay un examen, un examen propio, digamos, para darnos cuenta cómo estamos nosotros como si pudiéramos realmente hacer aquello, ¿no? Y hoy en día que cada quien puede hacer lo que quiera por su cuenta, entonces puedes experimentar contigo, ¿no? Obviamente, pero con conciencia, ¿no? Y con conocimientos, con información. Entonces, bueno, leí libros de nutrición relacionados con el tema del ayuno. Entendí que con 12 horas puede ser suficiente para que todo el tema de la digestión de nuestro cuerpo y los procesos que eso genera puedan aliviarse, pueda nuestro cuerpo depurar, pueda limpiarse, para quedar listo a un siguiente proceso de digestión. Entonces, yo elegí ver cuál era mi última comida del día anterior. Por ejemplo, si iba a cenar a las 7 de la noche, y para eso decía, ok, si ceno a las 7 de la noche, entonces al día siguiente, a las 7 de la mañana, yo puedo desayunar. Si desayunara antes, porque me levanté a las 5 de la mañana o a las 5:30,
no cumplía con las 12 horas. Entonces, ok, dije, me voy a desayunar antes de las 7, entonces no hay problema. Pero sí me comprometo a que la noche anterior ceno a las 7 y se terminó. Digamos, entre 6 y 7. Lo acababa a las 7 y se terminó. Y no comía nada después, para darle justamente descanso al cuerpo. Si no, hay un gasto energético en la digestión y hay no un descanso para nuestro cuerpo para que quede listo para poder volver a absorber los nutrientes que le van a tocar al día siguiente. Entonces es importante eso. Si no le damos descanso a nuestro organismo con la alimentación, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a comer comida que decimos que es muy saludable, y lo pongo entre comillas porque no siempre lo es, y nuestro cuerpo no va a poderla aprovechar porque terminó cansado de todo lo anterior y no es capaz de absorber los nutrientes como quisiéramos o como creemos que está pasando. Con 12 horas es suficiente. Puedes hacer más si te parece, pero estúdialo. No te mandes simplemente porque alguien te lo dijo y no lo investigaste. Y quizás lo puedas probar por tu cuenta y darte cuenta si te sientes realmente bien o no. Yo probé en algunos casos ir un poco más allá y hacía a veces ayuno de 14 horas. Me daba cuenta que afectaba mi energía en las mañanas y tenía que estar más activo en las mañanas por el tema del trabajo que tenía. Entonces, no era conveniente, hay que verlo todo, no solamente por eso voy a cumplir de esta manera con un ayuno de tal forma y ya está. Cumplí con las 12 horas, en mi caso funcionó bastante bien. Si es que iba a comer el día anterior de repente por X razón un poco más tarde a las 8, entonces iba a desayunar después de las 8 y me comprometía a que sea de esa forma. Ordenando mi horario desde ahí, yo decía, ok, voy a desayunar 12 horas después de mi última comida del día anterior, y luego era no establecer necesariamente horas de almuerzo y horas de cena. No había meriendas, simplemente 3 comidas al día. Hay mucho que se habla de que hay que comer más veces para quemar más calorías. No estoy hablando de los procesos o dietas particulares en las cuales se establece comer tanto o comer menos o comer tantas veces para causar una pérdida de peso. No. Estoy hablando de cómo debemos comer en el día a día para mantenernos totalmente equilibrados. La pérdida de peso va a venir como parte de ello si ese es tu objetivo. Si tu objetivo es la pérdida de peso, hay 1.000.000 de formas en las que lo puedes hacer y ese millón menos uno pueden ser no saludables. Entonces, la apuesta no es voy a perder peso. La apuesta es voy a limpiar mi cuerpo y después que limpie mi cuerpo lo voy a nutrir con orden. La limpieza que ya expliqué al principio y la limpieza por tener esas 12 horas de ayuno. Ahora sí puedo comenzar a incorporar alimentos que tienen que ser alimentos equilibrados. ¿Y qué quiere decir alimentos equilibrados? Podemos de repente hablar de que los alimentos son alimentos que nos caen pesados o que nos caen ligeros. Y la verdad es que los alimentos tienen energía. Así como hablamos del yin y el yang, alimentos también tienen energía. Tienen yin y tienen yang, alimentos muy yin, alimentos muy yang. Por ejemplo, si me como un helado, esto es muy dulce y me va a relajar, es expansivo, me suelta, me relaja. No es casualidad que la gente que se encuentra de repente estresada acude a los dulces para tratar de relajarse. Aunque no lo piense de esa manera, es lo que está causando. Entonces acuden a los bombones de chocolate, a los helados, como decir que no hay dulzura en la vida, entonces la busco en los alimentos. Y en este caso son alimentos que además son productos, ¿no? Están industrializados. Pero bueno, es parte de lo que se usa. Y si no, el otro extremo es aquello que es muy pesado. Comida, por ejemplo, muy salada, que puede ser industrializada o de repente, por ejemplo, un trozo de carne, puede ser también. O una salsa particular muy condimentada. Si jugamos en los extremos, lo que va a pasar es que pesa esto y cambia aquí, luego pesa esto y cambia acá. Y cuando sucede de esa manera, estamos jugando a un sub y baja que nos mantiene desequilibrados durante el día. Nuestro cuerpo no puede ordenarse. Y para sostener ese sub y baja, vamos a terminar comiendo extremos y extremos y extremos y extremos. Entonces, en mi caso, lo que aprendí, alimentos neutros, que estén al medio de ese sub y baja, que no estén en ningún extremo, que estén más al medio. Y ahí que encontramos en los alimentos que tienen una energía mucho más neutra. Ahí encontramos las verduras, ahí encontramos las menestras o legumbres, que son alimentos, incluyendo los cereales integrales, alimentos de una energía muy potente, pero ni yin ni yang, bastante neutras. Cuando digo energía en este caso me refiero a lo que producen nosotros para sentirnos con ganas de hacer cosas, ¿ok? En este caso, entonces, cereales integrales, legumbres o menestras y verduras. Y verduras en las cuales si entramos más profundo hay alimentos que son más recomendables que otros. Pero por lo menos en ese momento es verduras
Cereales integrales y menestras. Puedes incorporar alguna proteína, por supuesto, si es que comes carne de res o la que fuera, comes pescado, comes pollo, es proteína. Las menestras son proteína vegetal y puedes tú usarlas en reemplazo de la proteína animal. En mi caso, yo suprimí las proteínas animales por un rato de manera tajante, por lo que justamente vi en personas que habían tenido muy buen resultado al dejar de comer proteína animal. No estoy alentándote a que te vuelvas vegano ni que te vuelvas vegetariano. Simplemente te estoy comentando lo que causó en mí el suprimir esos alimentos. Porque son extremos, la carne de res es muy extrema, la de pollo es menos y la de pescado es mejor en todo caso. Si vas a elegir alguna, el pescado y el pescado salvaje, no el pescado de una piscigranja, porque esos pescados están expuestos a ciertos medicamentos que los ayudan a mantenerse en esas piscinas en las que están sin compartir infecciones que puedan suceder por estar justamente así de hacinados como se encuentran. Entonces era, si voy a comer pescado, va a ser un pescado salvaje, un pescado que sé que vino del mar y ese pescado es el que voy a comer. Y en ese orden, entonces, definimos un menú que de manera general funcionaba de esta forma. Para desayunar, para poder estar bien y arrancar, quiero energía, simplemente es un cereal integral. En mi caso, avena. Ojo con esto en los cereales. Si alguien tiene problemas con el gluten, hay que elegir cereales que no tengan gluten entonces. Y ahí hay que investigar. Por ejemplo, el trigo, la avena, el arroz, son cereales muy potentes que nos van a dar mucha energía, que son bastante neutros, con lo cual no nos van a disparar a ningún extremo y caen muy bien para empezar el día. En mi caso yo empecé con avena todos los días, avena cocida, o digamos hasta como en una crema si quería, hacerla como una crema. Siempre alimento al menos un poco tibio, un poco caliente, no alimento frío. El alimento frío no puede ser bien digerido por nuestro cuerpo, demanda más energía de nuestro cuerpo. Un alimento a una temperatura por lo menos tibia, un poco caliente, siempre va a ser muchísimo mejor. Y entonces, esta avena que yo comí en las mañanas, que como hasta ahora, es mi alimento eh, prácticamente el que no cambió nunca, el que siempre queda en mis desayunos, es la avena. Esta avena cocida, como les digo, en hojuelas o en crema, como prefieras, pero que esté la avena ahí. Eso es fuente de energía, es un carbohidrato, en este caso, complejo, y como tal nos provee de energía suficiente para tener para toda nuestra mañana. No mezclarla con leche, no mezclarla con absolutamente nada, menos con fruta, simplemente la avena pura como tal. No te va a gustar al principio de repente, así que qué aburrido comer avena de esa manera. Más aburrido es tener que lidiar con los síntomas de una enfermedad. Entonces, quizás no estás enfermo y te parecerá que comer la avena de esa manera no es lo que tú necesitas. Está bien. Si tienes una enfermedad, esto te va a ayudar. Y de hecho ayuda. Eh, Pruébalo en todo caso. Escuchaba decir a mucha gente que comer avena te engorda, que qué sé yo. La verdad es que yo experimenté todo lo contrario, ¿no? Al momento de comer avena en las mañanas, que además también es un regulador de la glucosa en la sangre y poderla tener regulada desde muy temprano en la mañana, ayuda a que el cuerpo funcione muchísimo mejor. Y lo que también noté es de que ya no me provocaba darme algún tipo de gusto con alguna merienda entre el desayuno y el almuerzo. Si yo desayunaba a 8 de la mañana, a veces un poco más tarde, de repente 8 y media, 9, desayunaba la avena, un pote de avena importante, y luego llegaba hasta la mediodía, cerca de la 1 de la tarde, y no porque el reloj me dijera que era la hora de almorzar, simplemente porque ya sentía hambre, ¿no? Entonces, que eso es una cosa importante, decir, ok, voy a comer cuando tengo hambre de verdad, pero como parte del proceso, los cambios comienzan a generar que nuestro reloj biológico también cambie. Entonces se van a ir adecuando y si estamos atentos vamos a darnos cuenta que estamos comiendo cuando el cuerpo nos lo pide y no cuando solamente es la hora que comer. Si hemos comido de más en el desayuno y queremos volver a almorzar a la hora porque es la hora de almuerzo, lo más probable es de que no podamos comer bien o comamos quizás menos, eh, o si es que tenemos mucha hambre y no hemos comido y llegamos a la hora del almuerzo con demasiada hambre, comamos de más también. Entonces hay que ordenarse un poco en esa parte. Lo que hice con la avena me ayudó para no comer nada en las mañanas. Yo picaba algo, comía de repente algún tipo de fruta o algo más, o algún sándwich a mitad de mañana. Con esto ya no, solamente con la avena me quedaba y en realidad, siendo tan neutra, no tenía ganas de nada. Me daba mucha energía.
Y eso me parecía súper bueno. Luego en el almuerzo, siempre comenzaba con una sopita de verduras, especialmente siguiendo la nutrición macrobiótica, en una sopa de miso. Miso es una pasta de soya con la cual haces una sopita muy líquida, muy suave, que le puedes añadir verduras si quieres tú. Y eso para poder abrir el almuerzo con algo caliente, que es importante para predisponer el cuerpo a la digestión. Y ahí aprendí también el no mezclar líquidos fríos durante el almuerzo, ni antes ni después, porque la idea es mantener el estómago y todo el tracto digestivo a una temperatura que permita que el funcionamiento sea el óptimo. Y si lo enfriamos, es como una caldera. La enfriamos y no funciona como debe funcionar. Si queremos que funcione bien, tiene que mantenerse caliente. Entonces, la sopa era para empezar. Sopa de miso con verduritas. Y la sopa de miso como que encendía la caldera. Y luego ya venía el plato del almuerzo, el plato de fondo del almuerzo. Por ahí me dirás que de repente si no tomas agua te va a dar sed. En realidad, si comes cereales integrales como la avena que ya tiene agua, es suficiente. Puedes tomarte agua entre lo que fuera tu almuerzo, perdón, tu desayuno y tu almuerzo, por ejemplo. Pero no durante el almuerzo directamente. Eso es importante que no lo hagamos para que mantengamos la caldera de nuestra digestión encendida durante todo el proceso. Eso es fundamental. Entonces, bueno, la sopa para empezar y el plato de segundo, o el plato de fondo, era un plato en el cual iba a haber siempre un cereal integral que podía ser, como dije, el trigo o podía ser el arroz integral. Los cereales refinados, como el arroz blanco, han perdido prácticamente todos sus nutrientes. Te van a llenar, pero no te están nutriendo. No tienen la fibra que necesitas. ¿Y por qué se venden tanto? ¿Por qué los limpian o les quitan estos nutrientes para hacerlos refinados? Porque se conserva mucho más tiempo así. Y obviamente quien va a venderte esto quiere que ese producto, si tú no lo compras, pueda quedarse más tiempo disponible para que lo compre otra persona. Pero los cereales integrales tienen los nutrientes que esos refinados no tienen. Entonces, si vas a comer arroz, es mejor que sea integral. Trigo y de repente trigo sarraceno, también por ahí probé. eh, son cereales neutros que ayudan a sostenerse ahí, en este punto de equilibrio, que es lo que queremos, para que justamente no se nos mueva el cuerpo de esta forma. El plato era una muy buena porción de cereal integral, prácticamente casi la mitad era cereal integral, y las otras dos eran menestras o eventualmente algún tipo de proteína animal. En mi caso era pescado salvaje, cualquier pescado salvaje, y el resto eran verduras. Verduras de preferencia, como el nombre dice, verduras de las verdes, ¿no? Entonces, cualquier tipo de verdura de ese color. Por ahí de repente sí añadía zanahorias, pero generalmente había brócoli, había zanahorias, habían arvejitas, habían vainitas y hay muchas de ese tipo. Mezclando de esa manera era un plato nutritivo, balanceado, saludable y quizás para muchos aburrido. En ese momento no me importaba que fuera aburrido. En ese momento la prioridad era mi salud. No estaba para satisfacer mi placer sensorial, estaba para satisfacer mi necesidad nutricional y eso es lo que hay que entender en casos como estos. Cuando comemos así de neutro, no provoca darse gustitos de extremos, porque no hay razón para ello. Y ese placer sensorial te das cuenta que obedece un poco más a la mente que algo que tu cuerpo realmente pueda necesitar, porque cuando ya estás al medio con los alimentos, ya no te provoca comerte ese helado, no te provoca de repente comerte esas papitas con sal, no te provoca esa salsa tan fuerte, empiezas a dejar de provocarte esas cosas. La limpieza, nuevamente, y entonces la intuición. Cuando quieres de repente comerte algo por ahí, la verdad es que no me provoca comerlo, pero lo comería porque me lo han puesto ahí en la mesa. Pero ahora tú puedes decir, no, sabes que esto no quiero comerlo, esto prefiero no comerlo. Ya no sientes ganas de hacer eso. Esa parte también es algo que alcanzas, no de un día para otro, pero con esta práctica una nutrición equilibrada de esa forma. El comer rico no tiene por qué estar peleado con la salud, pero en una condición crítica, si priorizas comer rico, lo más probable es que no te estés nutriendo bien. Y acá necesitas nutrirte bien para que tu cuerpo pueda responder a actuar sobre la enfermedad que está justamente tocando la puerta y por la cual tenemos que tomar medidas como estas. Y eso es clave. Cuando no estamos haciendo estas cosas de alimentarnos de manera equilibrada,
terminamos de almorzar y nos provoca un dulce. Suele ser eso. Quieres un dulce, un chocolate, un helado o una fruta eventualmente también. Eso es porque la comida que hemos comido es de repente muy salada, entonces nos va a pedir un dulce. No es casualidad que la gente toma vino cuando come de repente una carne roja. No es casualidad que vamos por un helado cuando hemos terminado de comer determinada comida salada. Son extremos, nos llevan a los extremos. Pero cuando comemos al medio, no pasa eso. Y de repente muchos de los desarreglos que pasan, que suceden, son por alimentos extremos. Cuando comemos, además cuando son industrializados, tienen muchos componentes químicos que hacen daño a nuestro cuerpo en el largo plazo y que ante una enfermedad es mejor no tenerlos y finalmente nos causan el desequilibrio del que he estado hablando en todo este rato. Entonces, esto hay que continuarlo y hay que hacerlo de una manera muy consciente. Lo que te acabo de comentar del almuerzo se repite luego en la cena. Sin embargo, hay un espacio, ¿no?, entre la hora del almuerzo, que puede ser la 1 de la tarde o un poquito más, y la última cena, que va a ser de repente a las 6 o 7, en mi caso era a las 7, y es como que son 6 horas, es mucho tiempo. Ahí es donde entraba de repente una fruta, en mi caso, ¿no? Si no, alargaba un poco el almuerzo para ello. Pero aunque sea de repente una pieza de fruta al medio entre esa 1 de la tarde y 7 de la noche, 2 horas antes de la cena, venía muy bien y con eso podía quedarme hasta la hora en la que iba a comer mi cena, digamos así. Y la cena repetía otro lo anterior, nuevamente la sopita caliente. Si había comido menestras o legumbres en la mañana o en el almuerzo, ya no las comí en la noche, porque además el exceso también de legumbres puede causar inflamación, que es lo que queremos evitar. O simplemente eran las verduras, el arroz, de repente, como digo, un pedacito de pescado quizás, en algún momento también los huevos, si quería hacer de repente algún tipo de tortilla o algo así, que me diera la fuente de proteína que necesitaba. No hay que pelearse con alimentos. Es verdad que hay razones por las cuales hay gente que es vegana, hay gente que es vegetariana, y no solamente por un tema nutricional, sino por ahí solidarizarse quizás con algún tipo de situación que sucede en la sociedad, y eso está bien, yo pienso que está bien. Quizás no es para todos, quizás no todos están en esa conciencia. Entonces yo no te estoy hablando del tema de comer esto o no comer lo otro desde ahí, te hablo de lo que causa como un alimento que nutre nuestro cuerpo. Bueno, entonces terminaba la cena de esa manera y con eso tenía ya mi día, ¿no? Ahora, para que esto funcione, lo que yo hacía, que también fue parte de la guía que aprendí, es escribir mi menú semanal prácticamente para 15 días, para saber qué cosa iba a comer, ¿no? Si iba a comer, por ejemplo, el arroz integral, iba a comer también el trigo, iba de repente a comer frijoles, iba a comer de repente lentejas, o iba a comer de repente payares, o iba a comer pescado, o iba a comer pollo, armar un menú. Hacer cosas que me hicieran ver una foto completa de qué es lo que voy a comer en una semana o en dos, para darme cuenta que hay un equilibrio, para darme cuenta que si voy a comer carne roja, la como de repente una vez a la semana, o quizás hasta dos si fuese el caso, pero no 5 veces, porque es demasiado pesado y desequilibra en el largo plazo también. Ver esa foto es importante. Cuando no hacemos eso, no hay planificación de la alimentación, entonces vamos a comer lo que está a la mano. Y eso que está a la mano de repente termina haciéndonos repetir tipos de alimentación con alimentos o con productos si los estamos comiendo y no lo hemos suprimido de una manera muy repetitiva. Si voy a tomarme un jugo de naranja de caja una vez en la semana, quizás no pasa nada. Pero si lo voy a tomar 4 veces al día, perdón, 4 veces a la semana, entonces sí, puede causar un impacto negativo. La idea es que tomes conciencia de eso. Si me quiero dar un gusto y me como una torta de chocolate uno de esos días, puedo darme cuenta que en la semana me comí una, pero no me comí la torta de chocolate 3 o 4 veces a la semana. O sea, eso de ahí es un azúcar en exceso que va a causarme un problema. Entonces, seguí de esta manera y casi por los primeros 3 meses fui tajante total. Lo que encontré después de 3 meses de comer de esta forma fue que un día no incorporé, digamos, comí una lasaña que tiene queso, por supuesto, y simplemente mi cuerpo lo rechazó. Y lo rechazó mal. Entonces me sentí muy mal, me sentí muy incómodo y me di cuenta de algo que me parece muy, muy importante. Mi cuerpo estaba limpio, mi cuerpo en ese momento estaba neutro en cuanto a lo que era nutrición. Había perdido peso de manera natural, tranquila, sin ningún tipo de exceso. Me sentía con mucha energía, me sentía con muchas ganas.
Y de pronto veo que comer queso resulta que hace que mi cuerpo se sienta muy mal y yo me siento muy mal. Entonces yo digo, ok, si sigo comiendo queso, mi cuerpo se va a acostumbrar al queso otra vez. Pero ¿por qué no hacer caso a esa señal que tengo de que estando limpio y lo como y mi cuerpo me dice no? ¿Por qué le voy a decir que sí entonces? Creo que esas son las cosas que tenemos que saber escuchar. Pero es difícil escucharlas cuando no estamos limpios, cuando estamos todavía intoxicados. Por eso es bueno pasar por esta etapa de desintoxicación en la alimentación oral, para escuchar luego lo que nuestro cuerpo nos tiene que decir cuando incorporamos tal o cual alimento. Y si nuestro cuerpo nos dice directamente esto no, tenemos razones suficientes para decir esto no y no queremos comerlo más. Esa parte es importante, hay que llegar a ello. No ocurre de un día para otro. En mi caso tomó más o menos unas 3 semanas. Yo seguí una alimentación bastante eh, al pie de la letra en cuanto a lo que aprendí de macrobiótica hasta casi por 6 meses. Sí, en algunos casos por ahí no encontré lo que quería comer y salí un ratito de la línea, pero fueron las mínimas. Y eso causó que mi salud cambiara totalmente. Perdí más o menos como unos 10 kilos en esos 6 meses, pero sin proponerme perder peso. Simple y llanamente fue algo natural que vino con ello. Me di cuenta después que había perdido el peso, porque no era el objetivo, no estaba pensando en eso. Sí pensaba en cómo me sentía, pero después de esos 6 meses comencé a sentirme con una energía, con unas ganas, como se dice, motivado, motivado porque despertarte y sentir que estás bien es lindo y entonces sientes que puedes hacer cosas. Ese es el punto de partida de lo que va a venir después. Ahora puedes hacer cosas diferentes porque ahora tienes ganas de hacer cosas diferentes. Cuando yo empecé no tenía ganas de nada, me estaba forzando a hacer este tipo de nutrición simplemente porque quería salir del hoyo. Y esto todavía no me sacaba del hoyo porque aún no había ido nuevamente al médico para que me hagan pruebas de nada, pero yo sentía diferente, yo sentía que tenía energía, tenía ganas, tenía motivación para aprender más, para hacer más cosas. Y este paso que di en la nutrición macrobiótica, en mi caso, es el punto de partida de todo lo que vino después, que en realidad causó que yo me embarcara en este camino de sanación con la solidez de entender que hay cosas que funcionan, pero porque las estudié y me metí de lleno en eso. No basta conseguir una receta, tienes que entenderlo, que aprenderlo, porque si no el día que no te manden la receta no vas a saber qué hacer, tienes que hacerlo tú. ¿Qué más pasó dentro de esto? No usar microondas. Si usaba microondas, estaba dándome, no porque el microondas pueda hacerle algo al alimento en sí, sino porque nos facilita la vida y puedo comer a cualquier hora comida recalentada. No comida recalentada, comida recién cocinada. La acabo de cocinar y esa es la que voy a comer. Es verdad que facilitaba mi situación el hecho de que yo trabajaba en casa y podía cocinar en casa y podía comer en casa, obviamente. Pero si no es tu caso, la idea es que trates de que eso pase algunas veces durante la semana, por lo menos. Pero que no sea algo tan regular como que, no como en casa o de repente no como comida fresca, como comida recalentada. La comida recalentada pierde sus nutrientes. Y si pasa más de 2 días, perdió muchísimos nutrientes. Ya no es lo que necesitas. Si te encuentras sano, quizás el impacto no sea tan grande. Si te encuentras con una enfermedad, el impacto sí puede continuar. Entonces, yo también cambié eso. La comida no va a ser en microondas, la comida va a ser cocinada y comida ni bien se termina de cocinar. Y eso hace también de que el proceso de tu alimentación o en el proceso de tu alimentación estés involucrado tú desde la parte de la preparación de los alimentos, preparación de lo que vas a cocinar, cómo lo vas a cocinar y terminarlo comiendo. Te hace parte de todo ese proceso. No es una comida que te traen a la mesa. Ya eres tú parte del proceso. Eso genera también más conciencia. Y claro, se aprende de cocina. Yo no sabía cocinar prácticamente nada y esos fueron mis primeros pasos en la cocina. Entonces era de quien comía pero no cocinaba. Bueno, aprendí a cocinar las cosas básicas que acabo de mencionar. No necesitaba más que eso y me di cuenta que era muy fácil. Y contrariamente a lo que escuchaba mucha gente que decía que comer sano, y digo sano, es caro, en realidad es caro si es que lo queremos hacer extravagante. Pero si lo queremos mantener simple, para estar al medio, para estar equilibrado, no es caro. Caro es pagar medicinas, caro es ir al médico, caro es el gasto emocional, mental, que nos da tener una enfermedad así. Eso sí que es caro.
caro es el impacto que vemos que sucede con esta familia cuando no nos ven bien. Entonces, vale más la pena, mucho más la pena, invertir en lo que es nuestra nutrición de esta forma, al menos por un periodo inicial que nos termine sacando del hoyo. Y después de repente podemos probar incorporando algunas cosas que comíamos antes a ver si ahora nuestro cuerpo funciona un poco mejor. Pero eso ya es una decisión de cada uno, ¿no? La cosa es salir primero del hoyo. Es la parte importante. Y para terminar, en esta alimentación oral, la parte de los líquidos. Alimentos como los cereales integrales, como las sopas, eh, son alimentos que los preparamos con agua, evidentemente, y absorben esa agua que terminamos nosotros comiendo. Entonces ya estamos hidratándonos por consumir este tipo de alimentos. No hay necesidad de tomar tanta agua desde ese punto de vista. Y si la vamos a tomar, como dije al comienzo del video, toma el agua no en el momento en que tomas tus alimentos, para que no vayan a entorpecer el proceso de la digestión caliente que deberíamos tener. A mitad de la mañana o a mitad de la tarde, pero no en el medio de los alimentos, no pegados a los alimentos o a los momentos en los que nos alimentamos. Eso es lo ideal. Yo seguía aquello de que hay que tomarse X cantidad de vasos de agua al día, 8 vasos de agua al día y qué sé yo, paraba yendo al baño 1.000.000 de veces. Era una complicación. En este caso me di cuenta que por cambiar mi alimentación y comer los cereales de esta forma, las sopas, las verduras de esta manera, no tenía sed. Y esto era bueno. Tomaba no la cantidad de vasos de agua que tomaba siempre, pero no tenía la sensación de sed durante el día que tenía antes de esto. Y además, ¿por qué? Que a veces tomamos tanta agua porque comemos comida muy salada que provoca que queramos tomar agua. Nuevamente por estos cambios, por comer comida extrema. Entonces, no tomar ningún tipo de bebida azucarada o saborizada de ninguna manera, simplemente agua pura y nada más que eso. Para evitar caer de repente en algún tipo de bebida industrializada que venga con algún químico o con alguna sustancia que vaya a afectarnos y que la idea es que nos mantenga siempre neutros, que no nos lleve a ningún extremo. Entre esas bebidas, cosas como por ejemplo el café o el té o la manzanilla, cualquier tipo de bebida o infusión, como les llamamos, que causen algún efecto en el sistema nervioso. Son cosas que en un momento de una enfermedad como esta, yo entendí que era importante no tomarlas, no porque hicieran daño, sino porque estimulan el sistema nervioso. En mi caso, la enfermedad tenía que ver con el sistema nervioso. Entonces, todos los efectos de este tipo de bebidas o infusiones, mi cuerpo o mi sistema nervioso los potenciaba. No puedo escuchar a mi cuerpo si estoy enmascarando mi cansancio con cafeína. No puedo escuchar a mi cuerpo si estoy enmascarando mi estrés con manzanilla. Entonces simplemente era quitar y quedarme con agua. Lo que sí tomaba era anís, que en todo caso es un digestivo, que es una cosa muy neutra también, y era una tacita simple y ya está. Pero no estar pensando en que debo incorporar algo para que me dé energía o algo para que me relaje. Si mi alimentación es neutra, voy a tener energía de sobra con los cereales integrales, voy a tener hidratación suficiente con esto que acabo de mencionar también, y no voy a tener extremos que me vayan a desequilibrar. Entonces voy a mantenerme tranquilo, voy a mantenerme estable, no me va a provocar comer cosas raras, y de esa forma nos alimentamos nutriéndonos adecuadamente. No estamos satisfaciendo placeres sensoriales, repito aquí. Eso tienes que tenerlo muy, muy, muy claro. En esa etapa, comer rico no es la prioridad. Comer rico muy probablemente nos llevó ahí. Entonces, es momento de entender que lo más importante es que tu cuerpo reciba aquellos nutrientes que necesita para comenzar a funcionar y hacer todo eso que sabe hacer para curarse. Eso es nutrirse de manera adecuada. Nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer si le damos los nutrientes que necesita para hacer lo que tiene que hacer. Si tengo yo un corte en el brazo y este corte sangra, yo me puedo concentrar mucho en querer que se cure y eso no lo va a curar.
El cuerpo sabe lo que tiene que hacer. No tengo que pensar en que me cicatrice la herida. La va a cicatrizar. Así de simple. Si yo la lavo, yo la limpio, la mantengo cubierta si es necesario, cuando es necesario. Si yo la cuido. Si cuido mi cuerpo con alimentación oral nutritiva adecuada, mi cuerpo va a saber qué hacer. Va a identificar qué hacer para poderme ayudar a avanzar en ese proceso de conquistar la salud, de recuperar la salud y sentirme bien y poder disfrutar la vida de la manera linda que queremos disfrutarla. Bueno, te aliento a que hagas estas cosas siempre estudiando, siempre investigando, no solamente te lleves por lo que escuches, no te lleves por lo que dicen y tampoco aceptes que te pongan una etiqueta de que lo que tienes no va a ser resuelto por cambiar tu alimentación, porque muchas cosas cambian por tu alimentación, muchísimas cosas cambian. Quizás no todo es para todos, como digo, pero que sea un punto de partida para que investigues, para que te arriesgues, para que des estos pasos y comiences a notar la diferencia. Lo que va a venir después de esto es algo increíble porque limpiando tu cuerpo despierta la intuición y la historia cambia. Te aliento a que lo hagas. Aquí estamos para acompañarnos. Gracias por seguir hasta acá en este video. Nos vemos en un siguiente. Chao.